Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Le alabamos. Le alabamos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Él para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios. Glorioso el Señor. ¿Cuántos tienen sueño ya? Les va a dar sueño. Y no se extrañe si le da sueño. Es una vigilia. Y el propósito es que usted sacrifique, que pelee contra el sueño. Le va a llegar y su lucha es mantenerse despierto. Tiene una tarea grandísima en este momento, porque la tarea es prestar atención mientras está durmiendo. Esa es difícil. Si podemos decir nosotros, bueno, los cabros andan en los montes. Y después le pregunto, ¿qué dije? Va a decir, los montes se tragan a los cabros. Pero no es eso lo que había dicho. Así que trate de prestar atención para no salir después diciendo, hermano Samuel dijo eso, y salga con que sea al revés, que se haya dicho algo completamente diferente. Preste atención. Deseo, hermanos, que Dios hable a todos. Y eso no es que mis palabras van a ser grandemente convincentes. No es así como Dios habla a su pueblo. Dios toma las palabras, el Espíritu Santo toma las palabras y Él las coloca en el espíritu de cada uno de nosotros. Y cuando Él las coloca allí, esa palabra produce en nosotros el efecto que Dios tiene en su voluntad para nosotros. Allí es donde decimos, Dios nos ha hablado. Glorioso el Señor. Yo puedo decirle hasta el cansancio, sea valiente. Pero si es afectado por cobardía, no será valiente. Pero si es el Espíritu Santo que lleva esa palabra y se la coloca en su interior, ahí mismo produce valentía. Y usted de ahí en adelante recibe valentía. Eso es cuando Dios habla, cuando Dios dice vive, entonces vivimos. Cuando Dios dice paz a vosotros, la paz llega donde nosotros. Deseo que Dios nos hable a todos nosotros. Me preguntó un hermano, pero entonces, hermano Samuel, pues muchas veces los creyentes vienen al culto y Dios no les habla. Y me preguntaron, ¿por qué, hermano Samuel, o cómo hacemos para que Dios nos hable? Le respondí, número uno, usted tiene que venir con el corazón abierto y dispuesto a oír palabra del Señor. Lo primero, si ya viene, hermano, con cierto prejuicio, ¿por qué no predicó uno de los jóvenes de aquí? ¿Por qué tuvieron que traer hermano Samuel? ¿Qué gran cosa va a traer hermano Samuel? Dios no le va a hablar. No le va a hablar. Y sea uno de los jóvenes de acá, un pastor de acá o un ministro donde sea, Dios no le va a hablar si viene con ese corazón. Cada vez que llegamos al culto tenemos que ir con esa esperanza. Y desde que vamos en el carro rogándole al Señor, Señor, manifiéstate a mi vida. Oh Señor, ven a mi vida. Señor, que yo me encuentre contigo allá en el culto, con tu gracia, con tu gloria, con tu poder, que tenga una experiencia contigo en este culto. Háblame, Señor de gloria, en este culto. Voy con el corazón dispuesto y abierto para recibir de ti. Con esos corazones Dios trata. Alabado sea Dios. Es lo primero. Y esa misma dedicación que usted trae también hace que surja
el siguiente paso, que esté enfocado en el culto y concentrado en el culto. Aunque usted esté haciendo otra cosa, Dios bendiga a los hermanos ujieres, son necesarios. Pero aún los hermanos ujieres corren este riesgo. Ellos están viendo lo que está pasando en la iglesia. Y aunque es bueno, automáticamente se está distrayendo y el enfoque se está perdiendo. Marta no es que estaba haciendo algo malo, pero andaba por allá ocupada, haciendo otras cosas. ¿Quién estaba recibiendo palabra de Dios en ese momento? María, que estaba a los pies del Señor Jesucristo ahí. Si usted está viendo cómo se está riendo el niño, qué muecas está haciendo, Dios bendiga a las hermanas. Cuiden los niños, pero que Dios les ayude de alguna manera para que no pierdan el enfoque y oigan palabra de Dios. Si no, se me van a dormir. Y no es culpa del que predica, sino que no está recibiendo palabra de Dios. Y eso depende de Dios. Ojalá nos coloquemos a los pies del Señor Jesús en este momento a recibir de Él su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y también lo último, amados hermanos, en eso es la importancia de la alabanza en el culto. Cuando usted canta al Señor, a veces hay hermanos que piensan que solo el mensaje es el importante. En el tiempo de canto, si usted le da la alabanza a Dios con todito el corazón, Dios responde hablándole. Si la alabanza no le ha agradado a Dios, Dios no le habla. Así es eso, hermano. Santo Dios. He visto algunos hermanos distraídos, algunos jóvenes. Dios les bendiga en grande manera. Y ojalá no se duerman y que Dios trate con sus vidas. Gloria al Señor. Le pregunté al hermano Eric cuánto tiempo tenía. Me dijo 2 horas tiene para la predicación. Le dije, está bien, no hay problema. Le digo, le hacemos 2 horas. Pero después me dijo, hay algunos cantos, unas cositas que hacer. Entonces limítese un poco a 1:30. Estamos a la 1:10, vamos a estar pendientes del reloj entonces. Glorioso el nombre del Señor. Dios bendiga a los directivos juveniles de la región, a todos los presidentes, a todos los jóvenes que han tenido este buen propósito de hacer esta vigilia al Señor, para buscar de su presencia, para inquirir de Dios. Glorioso el nombre del Señor. Quisiera ayudar a todos los hermanos jóvenes en este momento. Quisiera pedirles algo. Ojalá lo conceda. Toditos los hermanos jóvenes que anhelan recibir del Señor. Quisiera que levanten una mano, un brazo. Pongan el otro en el pecho y van a repetir unas palabras que voy a decir en este momento. Levanten uno de los brazos bien en alto. Todos los hermanos jóvenes que anhelen recibir del Señor. Levántelo, tenga bien en alto. Ponga el otro en el pecho, el otro brazo. Gloria al Señor. Y usted puede levantar su mirada al cielo si quiere, o cerrar los ojos como usted quiera, pero repita después de mí y con voz alta, con voz bien alta, hermanos. Repita usted, Señor Jesús, estoy en su presencia para inquirir. Usted sabe mi oración. Usted sabe mi deseo. Le ruego lo conceda. Usted cumplirá su propósito en mí. Yo sé que me ama. Amado Jesús. Maravilloso es. Maravilloso es. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es. Maravilloso es. Cuando pienso
que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Aleluya. Santo poder de Dios. Ministra el Todopoderoso en nuestras vidas. Pónganse de pie. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, del versículo 4 al versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al versículo 7. Alabado sea Dios. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor. Siéntese, hermanos. La misión de todos nosotros que ministramos en la obra es la capacitación del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Es para que todos lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, si fuere posible, todos creyendo una misma cosa, teniendo una misma fe. Lo ideal es que todos tengamos una misma doctrina en todas las diferentes áreas del evangelio. Que si le pregunta a un creyente cuál es su creencia, su postura en esta área, que responda de cierta manera. Al preguntarle a otro creyente cuál es su postura, su creencia en esa misma área, que pueda responder lo mismo. Llegar a la unidad de la fe, a la unidad de creencia, para no dividirnos, sino que estemos unidos y seamos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. La Escritura dice que es para que crezcamos en el Señor, para que lleguemos a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Es para ir enseñando a los creyentes a seguir al Señor Jesucristo, las pisadas del Señor Jesucristo, cómo inquirir de su personalidad, que es la prioridad de todo creyente. La prioridad es ser como el Señor Jesucristo. Es nuestro anhelo como ministros del Señor que todos los jóvenes puedan ser capacitados y puedan ser enseñados y puedan ser encaminados en esto que acabo de mencionar, en la obra del ministerio y en el crecimiento en el Señor Jesucristo. Nuevamente Dios bendiga a todos los hermanos presidentes de jóvenes, directivos, todo joven que predica la palabra de Dios, todo joven que dirige en el tiempo de los signos. Que Dios les bendiga. Y es mi anhelo que sean capacitados y que sean instruidos, que sean perfeccionados para la obra del ministerio, para que tengan el mayor éxito posible en el trabajo, en la obra del Señor. Alabado sea Dios. Y me concentro un poco allí. Con todo eso, entiendo
que tal vez esta vigilia, algunos de los hermanos jóvenes acá han venido, tal vez no tanto por recibir alguna instrucción, alguna enseñanza, alguna capacitación en la obra del ministerio, sino tal vez han venido buscando algún tipo de gozo, pues tal vez sientan como que no encuentran esa satisfacción, esa alegría, esa emoción en el Señor, como la encontrarían en otras cosas. Puede ser que haya un hermano que en el culto y mayormente en una vigilia esté que no soporta el sueño, que no puede estar despierto ni siquiera cierto tiempo. Mas sin embargo, si le ponen una consola de juego de video, aún le están diciendo a los papás que vaya a dormirse, que tiene que ir a la escuela, pero ahí está con los ojos bien abiertos y bien despierto, jugando ese juego, porque eso lo entretiene, eso lo emociona, eso lo alegra. Pero qué bueno cuando hay aquel joven, y aún desde temprana edad, que ha logrado tener ese encuentro con el Señor Jesucristo y logra deleitarse en el Señor Jesucristo y logra percibir la presencia del Señor Jesucristo en su vida, tratando con Él. Glorioso el Señor, dándole ese banquete interno que Dios ha prometido para todos aquellos que han creído en Él. Como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior va a correr río de agua viva. El corazón del justo es un banquete continuo. Y qué lindo que se cumplan las palabras del Señor Jesucristo de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza, fundaste la alabanza. Qué lindo ver el Espíritu Santo moviéndose aún en los niños de corta edad. Alabado sea Dios. No está limitado el Espíritu Santo a solo los grandes. El Espíritu Santo está prometido para venir sobre todos, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los siervos, sobre la sierva. Juan el Bautista era lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Alabado el nombre del Señor. Puede haber un niño con la unción del Espíritu Santo, gozándose en el poder de Dios y alabando a Dios, tal como todos nosotros los grandes. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y qué lástima ver a algún hermano joven que esté todo desnutrido en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. El casado ya anda envuelto mucho en las cosas de este mundo. ¿De qué está hablando? No está hablando de pecados, está hablando de los afanes de esta vida. Tal vez tiene que tener trabajo y trabajar horas extras por los grandes compromisos que hay, que tal vez no le ajusta ese salario. Pero ¿qué es lo que hace el joven soltero que está en la casa de 15 años? Tal vez solo va a la escuela y de la escuela llega a la casa y tiene todo ese tiempo libre porque tiene comida, tiene techo ahí, está esa seguridad, está siendo mantenido todavía por los papás. Y es lo que dice el apóstol Pablo, en vez de irse a la consola de video, tiene tiempo para buscar de la presencia de Dios. Qué lamentable cuando no hace eso, sino que se pone a perder el tiempo. El apóstol dice, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. Estos hermanitos de 15, 16, 17 años tienen que ser más prendidos que nosotros, más fogosos que nosotros, más llenos del gozo de Dios que nosotros todavía. Alabado el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Eso es lo que está supuesto a hacer, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Glorioso el Señor. Las doncellas, dice el apóstol Pablo, tienen cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Glorioso el Señor. Qué tremendo. Puede estar la muchacha en la casa y qué terrible. Todavía le dice la mamá, voy a ir a hacer los comprados, ¿me quiere ayudar? No, no quiero ir. La pobre señora ahí la deja. Ahí la dejo entonces. Ni siquiera de eso tiene compromiso. ¿Y qué queda haciendo? Nada. Solo en Facebook y Instagram. Tremendo, hermanos. ¿Y qué es eso, hermanos? Lamentablemente no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y es el deseo de los hermanos directivos, presidentes de jóvenes, que ellos han tenido un encuentro con Cristo. Que todos los jóvenes que ellos lideran,
que todos los jóvenes de quienes ellos son presidentes, puedan todos estos jóvenes tener la experiencia que ellos han tenido. Que puedan todos estos jóvenes tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Porque si lo tienen, hermanos, repito las palabras de Juan Calvino que dice gracia irresistible. Muchos han malentendido eso. Pero ¿de qué está hablando él? Lo que él está diciendo, Dios es demasiado bello. Dios es demasiado precioso. Dios es demasiado excelente. Es demasiado majestuoso. Que si alguien tiene un encuentro con él, esa vida queda marcada. Alabado sea Dios. Si alguien se encuentra con Cristo, este hombre es transformado completamente. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Aquel hombre era pagano, no sabía nada de Dios y lo ponen a que supervise la ejecución del Señor Jesucristo allá en la cruz. Y él ahí va supervisando esa obra. Gloria al nombre del Señor. Estuvo cerca del Señor Jesucristo. Y esto es lo que pasa al estar cerca del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, consumado es, y expiró, cayó de rodillas aquel centurión y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Así será todo aquel joven que tenga ese encuentro con el Señor Jesucristo. Se preocupan tal vez los hermanos jóvenes, planearon esta vigilia con eso en mente también. Dios ayude a todos los jóvenes, a todos aquellos jóvenes que no pueden percibir la gracia de Dios en sus vidas y la presencia de Dios en sus vidas. Dios les ayude, Dios les abra los ojos. Dios no está lejos, Él está cerca y sus brazos extendidos. Él no se anda haciendo el que no oye, Él está con el oído atento. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Le alabamos, amén, hermanos. Glorificamos su nombre. Hay poder en el Señor Jesucristo. Dios provee a todos. Dios hable a todos. Y Dios bendiga a todos. Bendito el nombre del Señor. Aquí en lo que hemos leído, hermanos, la Escritura nos llama a todos a servir en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? La obra del Señor es su mies, es su viña. ¿Qué se requiere en la mies? ¿Qué se requiere en esa milpa? Una de esas cosas que se requiere, por supuesto, en ese terreno hay que sembrar. Gloria a Dios. Se siembra en ese terreno. Y cuando nace la plantita, hay que cuidar esa plantita. Hay que regarla. Hay que abonarla. Hay que quitarle el monte que crece alrededor, que la puede ahogar. Hay que tener cuidado de cualquier plaga que pueda venir. Glorioso el Señor. Hay que fumigar para los insectos, que no se la vayan a comer. Cuidar esa plantita para que crezca saludable y para que produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y una vez esté el fruto, recoger ese fruto, ponerlo en el granero. Alabado el nombre del Señor. Esa es la obra de Dios, trayéndolo a la actualidad. Como primero es predicar el evangelio, anunciar el evangelio, anunciar la palabra de Dios. Ya una vez ha creído aquella persona, ya ha venido al Señor y ya está en el redil, está en la iglesia, pues entonces la próxima tarea es discipular a esta persona, instruirlo en la fe. ¿Qué es la fe? Hasta allí solo se ha arrepentido. Es, hermano, irla regando con la palabra de Dios,
que vaya experimentando la presencia de Dios, estar al cuidado de cortar alrededor de esa persona las cosas que lo pueden ahogar, tener cuidado de las cosas que lo pueden dañar, como los insectos o como plaga, para que vaya creciendo en el Señor. Y una vez creciendo, ser colocado en el lugar donde el Señor quiere que esté, para que funja, produzca y produzca el fruto. Y una vez produciendo ese fruto, disfrutarlo, cosecharlo para la gloria del Señor. Esa es la obra de Dios. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, Él es completamente capaz de hacer la obra. Y a Él se la encomendó Dios el Padre, al Señor Jesucristo. Decimos nosotros, el Señor tiene ángeles que puede, es cierto, Él tiene muchos ángeles que puede enviar para que hagan la obra, pero Él tiene todito el poder para hacerla. Amados hermanos, el Señor Jesucristo puede evangelizar a toditos los habitantes del planeta Tierra, uno a uno, a la misma vez. Amén, hermano. Uno a uno. Evangelismo personal lo puede hacer a toditos los habitantes del planeta en el mismo instante. A todos. Gloria al Señor. Pero ¿por qué nos permite a nosotros que entremos en su viña y pongamos nuestras manos, que a fin de cuentas lo que hacemos es arruinar las cosas? ¿Por qué lo permite? Porque Él quiere que participemos de dos cosas. Que participemos de su herencia y que participemos de su exaltación. Si nosotros trabajamos en su viña, entonces podemos participar de su herencia. El Señor dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme haya sido su obra. Alabado sea Dios. La recompensa es conforme haya sido su obra. Glorioso el Señor. Y en esa obra usted va a trabajar duramente y posiblemente va a padecer. ¿Quiere el Señor que padezcamos? No es esa la intención, pero lamentablemente esa es la receta. Entre más padezcamos, más grande es la exaltación. Se hizo una vez un tema en la festividad: entre más humilde, más grande. Entre más sufra, más grande va a ser la gloria y el galardón que va a tener. Esa es la fórmula. El Señor Jesucristo se humilló. No hay ninguna humillación como la de Él. Pero por humillarse de esa manera, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entre más nos bajemos nosotros, más seremos levantados. Entre más padezcamos, más gloria vamos a tener en aquel día. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que Cristo quiere. Ahora, poniendo esa definición, ¿cuántos queremos padecer? Qué tremendo, hermanos. Tenía que haber levantado la mano usted. La pregunto otra vez. Poniendo esa definición, ¿cuántos queremos padecer? Qué tremendo todavía. No es que nos guste, sino, hermanos, por amor al Señor Jesucristo y lo que está del otro lado. Imagínense, hermanos, al cruzar el río de la muerte, el que está al otro lado con los brazos abiertos es el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: quedarme con ustedes quisiera, dice, para el provecho de ustedes, pero quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Poniendo esa definición, ¿cuántos nos queremos morir? Qué tremendo, hermanos. ¿De qué otra forma se puede decir? No hay otras palabras como decirlo. Creo que entendimos bien, ¿verdad? Amén, hermano. Si del otro lado de ese rillito quien esté es el Señor Jesucristo,
Amén, hermanos. Gloria al Señor. El apóstol está diciendo, yo estoy en dos deseos. En una encrucijada con dos deseos. Y si usted ve el texto bíblico, deseara quedarme con ustedes. Pero también dice, deseo partir y estar con el Señor. Y decimos nosotros, seguimos al apóstol Pablo, es el maestro de nosotros los gentiles. Si es verdad, ¿cuántos deseamos también eso? Amén. Sí, sí, sí. Aleluya. Vean, varias manos levantadas. Bendito el Señor. Alabado sea Dios. Está bueno, bendito el Señor. Eso es lo que está al otro lado. Y por eso es que el Señor concede que pongamos nuestras manos en su viña, para que participemos de su recompensa y para que participemos de su gloria. Bendito el nombre del Señor. Y a todos el Señor les ha abierto la puerta en oportunidad para hacer algo en su obra. Bendito sea Dios. Hay unos que quieren una cosa y hay otros que quieren otra cosa, pero como mínimo, el completo mínimo. Lo que puede hacer usted, orar por la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y si usted ora por la iglesia y ora por los amigos, algo está haciendo. No es que no está haciendo nada, algo está haciendo. Alabado el nombre del Señor. Como mínimo, hermanos. Ese es como mínimo. ¿A quién tiene que pedirle usted permiso para orar? A nadie. Tiene toda la libertad para hacerlo. Amén. Si no lo hace porque no quiere, pero tiene toda la libertad para hacerlo. Ese es como mínimo. Quiere servir al Señor, no encuentra nada en qué, aunque sea, ore por la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Que algo está haciendo. Y después un peldaño, un paso ahí, podemos decir más arriba, lo que usted puede hacer es buenas obras. Supongamos, no tiene ministerio, no tiene tal vez algún don, no tiene algo que sea espectacular, aunque sea, usted puede hacer buenas obras. ¿Eso ayuda a la obra del Señor? Sí, ayuda. Ayuda mucho. Tanto que dice el Señor Jesucristo que las buenas obras prácticamente son la luz que nosotros damos en este mundo. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor, por vuestras buenas obras. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuáles son esas buenas obras? Obras de caridad. Obras de ayuda al necesitado. Glorioso el Señor. ¿Pueden los jovencitos ayudar de esa manera? ¿Hacer buenas obras? Claro que sí, claro que sí. Aún en todos los cultos, en todos los cultos. Cebarle manita joven allá, donde están haciendo pro templo. Hermano, le ayuden algo. Lavo esos platos yo. Lavo esa olla yo. ¿En qué le ayudo? Dígame en qué le ayudo. ¿Pueden o no pueden? El hermanito varón también. Hoy ahí el anuncio. Bueno, le toca hacer la limpieza al grupo 5. Se va ahí, ya sabe quién es el del grupo 5. Le vengo a ayudar, hermano. Le ayudo. Paso el vacuum yo también. Amén. ¿Puede? Son buenas obras. Amén. Le está ayudando a aquel que tal vez hasta tenga medio mal a la espalda, pero por el compromiso que pertenece al grupo 5, tiene que pasar el vacuum, pero viene usted y le ayuda a pasar el vacuum. Ay, Dios le bendiga, hermanito, no sabe de la que me ha librado. Amén. Es buena obra. Es buena obra. Cuando ha nevado, sabe que es un viejito que vive ahí, el vecino, que no puede, ha caído la nieve. Agarra la pala, le toca la puerta. Le limpio aquí la acera. De gratis. No le voy a cobrar. Se la limpio. Y si es de gratis, le aseguro que le dice que sí. Alabado el nombre del Señor.
¿Está haciendo una buena obra? Sí, es obra buena. Amén. Y después de limpiar todo ahí, le dice, ¿hay algo más que necesite? ¿Alguien que le puede ayudar? ¿Necesita algo del mercado? Se lo voy a traer. Amén. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Si alguien dice que no hay nada que hacer, que no tiene nada que hacer en la obra del Señor, aunque sea esas buenas obras, bendito sea Dios. Obras que ayuden a los demás, bendito el nombre del Señor. Mire, usted se puede quedar en la esquina de la calle y ahí se puede quedar un rato. ¿Ha hecho una buena obra? Sí. Porque ¿qué está haciendo ahí en la esquina de la calle, en ese semáforo? Ayudando a cruzar a cualquier anciano que pase por ahí. Si esa tarde no pasó ninguno, pero Dios ha visto eso. Gloria a Dios. Dios lo ha visto. Y de alguna o de otra manera le van a llegar varios allá a la esquina a quienes va a ayudar. ¿Qué le va a decir ese viejito a usted? Dios te bendiga, mi hijo. Amén. Glorioso el Señor. Y dice el Señor Jesucristo que Dios es glorificado cuando todo eso se hace. Bendito el nombre del Señor. Y en eso nos podemos extender bastante. Pero hablando, amados hermanos, del trabajo en la obra del Señor, dice la Escritura que el Señor, el Espíritu Santo, imparte muchas cosas a la iglesia para el funcionamiento de la iglesia, para la expansión de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Hermanos, para todo este trabajo en la obra del Señor, el Espíritu Santo imparte muchas cosas. Y dice el pasaje que hemos leído. Ahora bien, hay diversidad de dones. Detengámonos ahí un momentito. Esto es lo que se conocen como dones espectaculares. Son dádivas, regalos del Espíritu Santo de Dios a ciertos creyentes. Allí, hermanos, no está envueltos los méritos del creyente. No está envuelta la capacidad del creyente. No está envuelta la espiritualidad del creyente. Esos dones son impartidos por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura, como Él quiere, así los imparte entre la iglesia. Yo no le puedo decir a Dios, ¿por qué le diste el don de sanidad a este y no se lo diste al otro? Así lo quiere el Señor. Nosotros podemos pedirle a Dios, dice el apóstol, procurar los dones espirituales. Si usted anhela algo en esa área, pídaselo al Señor, que muchos de los regalos vienen a través de petición. Glorioso el Señor. Viene el padre y le regala una bicicleta a su hijo, pero lleva como 3 años pidiéndosela. Amén. ¿Se la regaló? Sí, se la regaló. Es un regalo, pero es un regalo que viene como respuesta a una petición. Si usted anhela algún don de parte del Espíritu Santo, pídaselo al Señor. Y aquí pongo, hermanos, una nota un poco graciosa. Hice una conferencia que se llamaba El Don Despreciado. Y qué bueno que esté vigilia de jóvenes. Alabado el Señor. Hice una conferencia que se llamó El Don Despreciado. El don que nadie quiere. El don por el que nadie ora. Hasta ahora no he encontrado un joven que me diga, hermano Samuel, ayúdeme a orarle al Señor por ese don. Y es el don de continencia. No he hallado ni uno todavía, ni varón ni hembra. Y aún después de dar la conferencia le digo, hermanos, ¿será que oramos por el don de continencia? Pase al frente el que quiere que oremos por el don de continencia. Todavía, aún después de la conferencia, no pasó ninguno. Seguía siendo el don despreciado, aún después de la conferencia. Terrible.
Si una hermana lo pide, si un hermano lo pide, el Señor dice, lo puedo dar. Amén. Alabado sea Dios. Pero no es para que esté de holgazán viviendo de los papás. Es para dedicarse al servicio de la obra del Señor. Alabado sea Dios. Porque no de gusto se ha elaborado y ha salido el refrán, el que se casa se atrasa. No de gusto. Amén. Cuando usted está soltero, usted se viene a la vigilia y está aquí tranquilo. Si quiere se queda hasta las 2, si quiere se va a las 6 de la mañana. Eso es lo que usted quiera. Pero si ya está casado, le dice la esposa, está bien, ve a la vigilia, pero a las 3 te quiero aquí. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Y si ministra y lo invitan a predicar en cierto lugar fuera del estado, sálgase sin consultar con ella. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice, los que se casan, aflicción de la carne tendrán los tales y yo se las quiero evitar. Y nosotros también, amén, hermano. Se las queremos evitar. Amén. No se metan a esos líos. Ni varones ni hembras. ¿Para qué quieren esas congojas? ¿No? ¿Todavía? Bueno. Gloria a Dios. Estoy hablando de las escrituras, hermano. Amén. Bendito sea Dios, es lo que el apóstol Pablo dice. Y el apóstol dice, yo creo que tengo el Espíritu de Dios. Amén. El apóstol dice, considero que esto le agrada al Señor. Y le dice a los papás que dan a sus hijas en matrimonio, si la da, no peca. Si no la da, hace mejor. ¿Qué quieren hacer? Lo mejor. Lo mejor. Bendito el nombre del Señor. Dice el apóstol, estás casado, no procures soltarte, ya está amarrado. Ahí no hay salida. Estás soltero, no procures casarte. Está en la escritura, hermanos. Ahí está, hermanos. No puedo ver todos esos versículos con ustedes, pero ¿cuántos han pasado por ahí y dicen sí, ahí está? ¿Algunos lo han visto? Varios lo han visto que confirman que ahí está, no son cosas mías. Amén. Glorioso el Señor. Bueno fuera que se queden así para que ministren en la obra del Señor. Pero si es que no tienen el don de continencia, vayan a tener que casarse. Dios bendiga a las hermanitas. Vayan viendo un hermano que se ve alineado para ministrar. Y si usted dice, no, yo no quiero ser esposa de un ministro, dígale que no. No le haga caso. Si quiere ya casada, andar viajando por todo el mundo y andarse divirtiendo así, entonces escoja otro. No le diga que sea un presidente de jóvenes. Amén. Glorioso el Señor. Que piensen bien las hermanitas. Si hay un hermano que se le ve potencial para ministrar y se ve alineado para el ministerio, sepa la hermanita que si le dice que sí, se está alineando para la obra del ministerio también. Sepa eso. Y no le vaya a hacer tropiezo. Puede atentar contra Dios que lo pone en el ministerio. Glorioso el Señor. Así que desde ahí hablen bien eso, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son los deseos de este hermano que va a ministrar, y dígale a la novia que tenga, estos son mis sueños, esto es lo que yo anhelo en la obra del Señor. ¿Está dispuesta usted? Más si quiere hacerse misionero, andar durmiendo ahí en una camita que lo que es una regla de madera nada más. Me tocó eso a mí en Nicaragua. Algunos hermanos le dieron ahí la camita, pero lo que me dieron a mí fue una tabla nada más. Y la tabla estaba aguantada con 2 burritos ahí. Estaba la tabla. Bueno, ahí dormí, pendiente que no podía darme vuelta muy bien. La tabla me obligaba a darme medio vuelta, pero tenía que tener cuidado de que se fuera en el mismo puesto. Si no, caía abajo. Eso es lo que toca, hermanos. Veníamos tristes de ahí, alegres. Amén, alabado sea Dios. Bendito Dios. Y si me dicen, hermano Samuel, vamos, y a eso vamos, magnífico, glorioso el nombre del Señor. Me dijo el hermano Alcides Márquez, hermano Samuel, usted sí es misionero. ¿Por qué le digo yo? Porque duerme en cualquier sitio y come cualquier cosa. Glorioso el Señor. Porque estuvimos en la vigilia en Santa Rosa
Y allí, hermanos, íbamos a esperar, hermano Alcides Márquez, que iba de San Salvador. Como se tardó un poquito, lo esperamos en la casa de hermano Lorenzo Claros, que algunos saben, él tenía su negocio de quesos. Algunos hermanos se quedaron allí descansando después de la vigilia, en una hamaca, en una camita. Y lo que hallaron para mí fue una hamaca en el cuarto, en el lugar donde tenía todos los quesos. Amén. Así que ya se imaginan. Había queso fresco, queso seco, queso de todo. Y me dice, hermano Samuel, solo esto hay, así que si puede descansar, bueno, ahí trate a ver. No, me tuvieron que ir a tocar la hamaca. Hermano Samuel, ya llegaron los hermanos. Estaba dormido. Huele a queso. Ok, huele a queso. ¿Y qué? Así nos dormimos. Amén, tremendo. Estuvimos en Punta Novillo, allá en Honduras. Y allá hermano Antonio Caña se queda en la hamaca en el corredor. Y el perro de la casa se queda ahí justo debajo de la hamaca. Y andaba un perro ahí forastero, merodeando. Llegó a la casa y se agarraron debajo de la hamaca donde él. Salió hermano Patricio a tirar piedras a todos lados ahí. ¿Cómo sé la historia? Me la contaron en la mañana, que yo no sentí nada. Amén. Era hora de dormir, hora de dormir. Glorioso el Señor. ¿Qué ponían por delante? Lo que sea. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? Hay que comerlo. Nada de andar, no, que eso no me gusta, que eso aquí. No, nada. Glorioso el Señor. Por eso decía eso, el hermano Alcides Márquez, tuvimos esa experiencia. Ahora bien, si yo digo, el Señor me ha llamado a eso, conmigo no está esto, conmigo no está lo otro, yo le hago a todo, yo aquí, yo por allá y todo eso, pero no puedo jalar a mi esposa todo eso. A ella tengo que preguntarle si está dispuesta o si no está dispuesta, si quiere o si no quiere. Y si no quiere irse allá a la selva de Costa Rica, que la piquen todos esos mosquitos, pues entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y si lo único ahí es que me vaya solo y que ella se quede, la Escritura dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo. Sepan bien esto los jóvenes, glorioso el Señor. Lo dije en una conferencia antes, precisamente aquí en Woodbridge, que es el Señor el que manda que no se separen. Y el no separarse es que no se distancien, que solamente hay una razón para esa distancia, para ocuparse sosegadamente en la oración. Los puede tentar Satanás, tanto al uno como al otro, lo dice la Escritura. Alabado sea Dios. Por eso si el hermano va a ir por esa ruta, fíjese bien con quién se va a casar. Alabado sea Dios. Si más adelante, como han llegado algunos, hermano Samuel, yo ya no aguanto a esta mujer. Aguántela. Usted la escogió. Es lo que les he dicho. Nadie le puso la pistola en la cabeza para que se casara con ella. Usted la buscó. Usted la escogió. Y si usted la escogió por algo. Si ahora no le gusta, aguántela. No le queda de otra. Lo mismo también las hermanas. Dios bendiga a las hermanas casadas. Alabado sea Dios. Tal vez puede estar pensando la hermana, y yo que pensaba en la sección de preguntas, decirle algo así, hermano Samuel. ¿Cómo hago con ese esposo que tengo así que ya no lo aguanto? Ya sabe la respuesta. Lo que le respondería es aguántelo. Usted le dijo que sí. Nadie la obligó que le dijera que sí. Usted le dijo que sí, usted lo escogió. Si ahora no le gusta, aguántelo o vea cómo lo arregla. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿para qué quieren esos líos, hermanos jóvenes? Estén sin esos problemas. Quédense así. Sirvan al Señor. El Señor les puede proveer el don de continencia. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Todos los pastores oramos por el don de continencia. Aleluya. Santo Dios. Bueno, si de
todas maneras, aún oyendo todo este gran argumento por las Escrituras, todavía desprecia ese don. Vamos a seguir a los otros dones que están aquí. Alabado sea Dios. En el versículo 8 en adelante, el capítulo 12 de Corintios, hay algunos dones listados. Dice la Escritura que a uno le da palabra de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que edifica de lo que no edifica, lo que es de provecho a lo que no es de provecho, lo que es fructífero a lo que no es fructífero, a lo que conviene de lo que no conviene, y escoger lo bueno. Eso es sabiduría. Sabiduría no es aquel que entiende todas esas cosas, pero de todas maneras escoge lo malo. No, eso no es sabiduría. Sabiduría es aquel que discierne todas estas cosas y escoge lo bueno. Esta sabiduría es dada por Dios en ese nivel. Glorioso el nombre del Señor. Está la sabiduría necesaria para la perseverancia de la que habla la Escritura en la carta de Santiago. ¿Está uno falto de sabiduría entre ustedes? Pídasela a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Pero aquí tenemos la sabiduría don. Y no solamente la sabiduría, sino palabra de sabiduría. No solamente este creyente entiende y discierne en estas cosas, sino que le es dada por el Espíritu Santo la habilidad de poder expresar estas cosas. Expresar por qué está bueno, de por qué no está bueno, por qué es de provecho o por qué no es de provecho. Poder expresarlo. ¿Qué ministerios pueden salir de ahí? Ministerio de consejería. Ministerio de administrar en la iglesia del Señor, especialmente en litigios y en asuntos de conflictos o de contiendas. Dice el apóstol Pablo que no hay ni siquiera uno sabio entre ustedes que pueda juzgar entre sus hermanos. Él hace la pregunta. Allí es donde entra el don de palabra de sabiduría. Por lo general, ese don lo vamos a ver nosotros entre aquellos que tienen puestos administrativos en la iglesia del Señor. Provea el Señor que ese don de palabra de sabiduría se empiece a ver entre todos los hermanos jóvenes que ministran en la iglesia del Señor. En los que comienzan a predicar, en los que están de presidentes jóvenes, en los que están en la directiva, en los que están ministrando ya a los jóvenes, ojalá se empiece a ver ese don de palabra de sabiduría. Alabado el nombre del Señor. Eso es dado por el Espíritu Santo. Eso no es aprendido en ningún instituto. Ninguno de estos dones se aprende en ningún lugar. Glorioso el Señor. Y también el que reciba uno de estos dones no lo puede mejorar con ningún estudio bíblico. No lo puede mejorar leyendo ningún libro. El don es recibido conforme el Espíritu lo da y allí. Alabado sea Dios. Así es con los dones. Lo que usted puede mejorar es su carácter cristiano para la mejor ministración de ese don. Pero no le puede añadir ni le puede quitar. El Espíritu Santo lo da y así lo da. Alabado sea Dios. También dice que otro tiene palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. Este es aquel que recibe de parte de Dios no tanto ese discernimiento entre lo uno y lo otro, sino que recibe conocimientos de los misterios del reino de los cielos, profundidades en las doctrinas que están reveladas en las Escrituras. Y no solamente recibe el conocimiento, sino que recibe la facultad para poder expresarlo, para poder decirlo. Esto es palabra de ciencia. Hay muchos que entienden bastante de las cosas del Señor y de las Escrituras, pero no pueden explicarlo, no pueden expresarlo. El que ha recibido el don recibe el conocimiento y la facultad de poder explicarlo también. ¿Dónde podemos ver este don? Lo podemos ver en los que predican mayormente
en los que enseñan la palabra del Señor. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro dice fe. Esta fe es diferente de la fe salvadora. Esta es la fe don. Esta es una creencia que tiene un nivel más alto para una mejor perseverancia y para hacer prácticamente grandes obras en la iglesia del Señor. Mientras otros están dudando, este creyente se afirma en fe. Pero es necesario, en otro mensaje, podría decir qué es lo que es necesario también para todos estos ministerios y para toda esta obra. Ahorita solamente estoy poniendo en la mesa todo lo que está disponible para todos. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Y explicando qué es lo que cada una de estas cosas es. No debemos confundir el don de fe con la fe salvadora. Esto es para grandes obras en la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Otro, dice la Escritura, que recibe dones de sanidades. Qué maravilloso es eso, hermanos. Recibir la facultad de cuando se pone la mano por algún enfermo, que ese enfermo sea sanado. Hay varias razones por las cuales un creyente se puede enfermar. Tal vez es genético. Tal vez es un castigo de parte de Dios. Tal vez es una prueba. Tal vez es que ya es la enfermedad de partida. ¿Qué es lo que hace el que tiene el don? El que tiene el don recibe principalmente el discernimiento donde Dios va a obrar. Y es el Espíritu Santo el que lo conduce, el que lo dirige. Y prácticamente es el Espíritu de Dios de alguna forma el que lo guía y le dice: pon tu mano sobre ese enfermo que se sana. Mas sin embargo, han habido otros testimonios. Por ejemplo, una muchacha que estaba enferma, casi se moría. Y uno de esos hermanos que salen por los hogares o salían allá en El Salvador a orar por los enfermos, le dice a la señora: hermano, ore por mi hija que está enferma. No llegó hasta el cuarto, sino que de la sala se detuvo y dijo: no, Dios no la sana. Porque esta enfermedad es porque se ha portado mal y Dios lo que ha hecho es castigarla. Ella va a recibir sanidad hasta que se arrepienta, reconozca su pecado y le ore al Señor en arrepentimiento. Dice él: si eso sucede, entonces se va a volver a orar. Y él se fue. Y resulta que días después llegó. Y cuando llegó, casi se moría la muchacha. La llamaron al arrepentimiento, a que reconociera su situación. Se arrepintió, le pidió perdón a la mamá, era rebelde con la mamá. Y dijo él: ahora sí, oramos por ella. Y oró por ella, le puso las manos, inmediatamente pidió comida y se sanó. Esto es lo que recibe el que tiene el don de Dios. Hermanos, si Job hubiera vivido en nuestros días y le llega esa situación a Job, desde el primer día de esa enfermedad, lo ponemos en oración. Y al ver que no se quita esa enfermedad, le hubiéramos añadido ayuno y vigilia por esa enfermedad. ¿Lo hubiera sanado Dios? No. Porque había un propósito especial para todo eso. Era algo que nosotros hubiéramos ignorado. Y va de estar pidiendo, pidiendo y pidiendo. Ahora, ¿qué tal si la enfermedad que llega es para que Dios se lo lleve? Y si esa es la voluntad de Dios, y nosotros orando porque el Señor lo sane, y Dios lo que quiere es llevárselo ya. Han habido varios hermanos que han dicho: ustedes me están deteniendo. Dejen de orar de que Dios me sane. Y la iglesia ha dejado de orar y a veces al día siguiente se han muerto. Amén. Eso es lo que hacemos nosotros en esa ignorancia. Pero el que ha recibido del Espíritu Santo ese don, glorioso el nombre del Señor, este por el mismo Espíritu discierne dónde es que está la voluntad de Dios para la sanidad y dónde no está la voluntad de Dios para la sanidad. Por eso este hermano es efectivo en esta oración. Donde él llega y cuando él llega es sanidad segura. Porque él sabe dónde ir y cuándo ir y cómo ir. Glorioso el nombre del Señor. Pidámosle a Dios ese don. Amén, hermanos.
Es maravilloso que el Señor lo conceda. Alabado el nombre del Señor. Don espectacular. A otro dice que se le ha dado a hacer milagros. Estas son grandes obras portentosas en diferentes áreas. Glorioso el nombre del Señor. No necesita mucha explicación. A otro dice, se le da profecía. Tener el don, la facultad del Espíritu Santo de recibir palabra profética. De eso no necesita explicación. A otro dice, se le ha dado discernimiento de espíritus. Qué tremendo es esto. Amados hermanos, el discernimiento de espíritus, por lo general lo vamos a ver entre los ministros también. Discernimiento de espíritu, difícilmente el Señor se lo va a dar a un miembro de la congregación por lo que eso implica. Discernimiento de espíritus es poder distinguir qué espíritu es el que está hablando detrás del que está ministrando. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo doctrinas de demonios. Ahora, muchos se apartarán de la fe, dice el apóstol, por oír otras doctrinas. Y no son doctrinas de hombres. Amén, hermano. El apóstol ahí explica que quien inspiró esa doctrina, quien está detrás de esa doctrina, quien está fomentando y apoyando esa doctrina, es un demonio. Y que hay creyentes en los días postreros que van hasta dejar la verdadera doctrina y van a dejar la verdadera fe por oír estas otras doctrinas sin darse cuenta que era un demonio que las había inspirado. Amén. Y los que corren peligro son aquellos que andan buscando algazara, bullicio, que andan buscando ahí choques eléctricos, que andan buscando ver señales parecidos a aquellos religiosos. Glorioso el nombre del Señor. Tantas cosas que habían visto, pero seguían pidiendo más todavía. Si usted, hermano, no puede creer en el evangelio, glorioso el Señor, es porque es incrédulo. Al mismo rico le dijo a Abraham, allá tienen a Moisés y a los profetas. No estaba vivo Moisés, ya había muerto. Ya habían muerto los profetas también. ¿Qué había quedado? Habían quedado los libros de ellos. Habían quedado las historias de ellos, de cómo Dios los había respaldado. Dice Abraham que los oigan allá ellos, que oigan a Moisés y que oigan a los profetas. No le dice el rico, si uno va de entre los muertos, a ese sí le van a oír. Abraham le dijo, si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque vaya uno de los muertos, tampoco le van a creer. Si no cree al evangelio ahorita, aunque venga un ángel del cielo, no lo va a hacer creer tampoco. Glorioso el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hay suficiente evidencia para poder creer. Si no cree, es porque es incrédulo. Tomás dijo, no, yo necesito más evidencia. Podemos decir nosotros, qué bueno lo de Tomás. Pero oigamos la reprensión de Cristo. Ven, pon tu dedo acá. Pon tu mano acá. No seas incrédulo. Sé creyente. Glorioso el Señor. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Creyentes. Y si nos llamamos así es porque creemos. Alabado sea Dios. Si no creen, entonces no podemos llamarnos creyentes, sino incrédulos. Pero no somos incrédulos, sino creyentes. Amén, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. El que recibe esta facultad del Espíritu Santo, recibe un oído, especialmente el oído interno, para poder distinguir y discernir si es el Espíritu Santo el que está hablando o si es un espíritu malo el que está ministrando detrás de esa persona. Alabado sea Dios. Mire, yo oí un mensaje de un sacerdote católico una vez
Y dije yo, lo voy a oír de principio a fin. Y lo puse. No hay nada errado en el mensaje de principio a fin. Y dije yo, qué barbaridad, hombre. Qué barbaridad, ¿cómo quedamos? No encontré nada. Pero al final es que así es el diablo. Para el diablo engañar a los creyentes tiene que poner 99.9% de verdad y 0.1 de mentira. Amén, hermanos. Así trabaja él. ¿Dónde fue agarrado ese sacerdote? Al final, en la salutación. Pidámosle a Dios, honrando siempre a Cristo y a la Santa Madre. Ok, dije yo. Ahí está. Tenía que tirarla. No podía irse así nomás. Le dice a todos los hermanos después de todo el sermón, a todos los que lo oyeron después del sermón, démosle la honra a Cristo y a la Santa Madre. Honremos a los dos. Amén, hermano. Dije yo, tenía que tirarla. Amén. Así, hermanos, es el enemigo. Dios nos dé un espíritu de discernimiento, amados hermanos, parecido al del profeta Elías. Especialmente en las necesidades y en las aflicciones, es peligroso que se cruce el espíritu malo poniéndole cosas en su cabeza, supuestas inspiraciones, supuestos sueños, supuestas visiones. Peligroso, peligroso. El profeta Elías se fue buscando la presencia de Dios al monte Horeb. Y ahí estaba esperando que Dios llegara y aquel bandido no dejó pasar la oportunidad. Se viene con un gran viento recio. El profeta esperaba la presencia de Dios y hablar con Dios. Pero qué bendición la del profeta. Amén, hermanos. Qué bendición la del profeta. El profeta dijo, allí no viene Jehová, no salgo a ver. Amén. Después se viene el diablo con un fuego abrasador y dice el profeta, allí no viene Jehová, no salgo a ver. Se viene un gran terremoto, hermano, eso es sobrenatural, hermanos. Eso no es natural, glorioso el Señor. Es poder sobrenatural. No todo lo que sea poder sobrenatural es de Dios. El diablo tiene poder también. Glorioso el Señor. No todo milagro es de Dios. Hay milagro mentiroso también. Por eso el Señor dijo, si les dicen el Cristo está en el aposento, no vayan, no vayan. Si dicen, allá está el Cristo en el desierto, no salgan a ver, dice el Señor. Alabado sea Dios. La palabra de Cristo. Se oyó un silbido suave en el ambiente. Glorioso el Señor. Y dice el profeta, allí sí viene Jehová. Y salió de la cueva, cubrió su rostro y salió de la cueva. Y sí, era Jehová el que iba ahí, porque inmediatamente le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Amén. Y comienza a hablar con el Señor. Pero qué lástima que haya un creyente diciéndole amén a un demonio. Qué lástima que esté un creyente todo alborotado por apoyar y por seguir a un ministro que esté siendo manipulado y guiado por un demonio y empiece a oír doctrinas de demonios. El apóstol dice que son muchos los que apostatarán de la fe en el día postrero siguiendo demonios. ¡Qué lástima esa! Pero qué necesario y qué bueno es el don de discernimiento de espíritus. Pero qué cosa más tremenda, hermanos. Tal vez la mayoría de la iglesia embelesada, buena parte de la iglesia embelesada con un ministro con doctrina de demonios, y que venga alguien con el don de discernimiento de espíritu y comience a decir, hermanos, no oigan esta doctrina, apártense de esta doctrina. Capaz y le tiremos piedra. Esta es de peligro también, porque es él el que tiene el don de discernimiento, los demás no. Por eso le estoy diciendo que este don lo podemos ver entre los ministros que tenga algo de fuerza. Porque si es uno de ustedes, le va a tirar piedra a todo el mundo. Alabado sea Dios. Pero qué maravilloso es ese don. ¿Cuántos quisiéramos ese don? Bendito Dios.
Discernimiento de espíritus. ¿Por cuánto vamos? Gloria a Dios. Dice la Escritura que otro recibe diversos géneros de lenguas. Estos son idiomas de la tierra que incluyen el idioma celestial también. De ahí se desprende el apóstol cuando dice: si yo hablase lengua humana y angélica. Glorioso el Señor. Diversos géneros de lengua. ¿Para qué son dados estos géneros de lengua? Es dado para los incrédulos, para que los que no creen por el mensaje, así en nuestro propio idioma. Glorioso el Señor. Es, hermanos, una bondad de Dios para tratar con la incredulidad a veces de la iglesia. Tal vez esté el hermano predicando y usted no quiere hacer caso, no quiere creer. Pues viene Dios con lengua extraña y con intérprete. Le puede dar el mensaje o lo puede reprender para que crea. Esto es para los incrédulos. Diversos géneros de lengua. Esto es diferente, hermanos, a aquella lengua con la cual el espíritu del ser humano le ora a Dios. Fuera bueno que toditos nosotros los creyentes tuviéramos esa facultad. ¿Cómo funciona eso? Es lo que dice el apóstol Pablo: oraré con el entendimiento, pero oraré también con el espíritu. En la oración con el espíritu, mi entendimiento no sabe lo que estoy diciendo. Solo están saliendo sonidos de mi boca y el entendimiento no sabe lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Lo que ha sucedido ahí es que mi espíritu humano ha hecho a un lado mi entendimiento para hablar mi espíritu utilizando mi boca para dirigirse directamente a Dios, mi espíritu. Esa es la oración con el espíritu. Es necesaria y es buena esa oración, porque aunque mi entendimiento no sabe lo que se está diciendo, en el espíritu se dicen misterios y mi espíritu se fortalece, se edifica y se fortalece. Por eso algunos hermanos la han llamado la oración de poder. Orar en esa lengua. Y qué tremendo que eso se puede ver hasta en el cántico también. Y nosotros lo decimos bien seguido. ¿Cuántos han cantado el canto alguna vez? Cuán bueno es estar reunidos. Amén. Y allí una frase de ese canto dice: yo quiero cantar en lenguas, en género angelical. Amén. ¿Decimos verdad con el canto o decimos mentira? ¿Lo deseamos o no lo deseamos? Glorioso el Señor. Es bíblico. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. Esta es la conclusión. Voy a orar con el entendimiento y voy a orar con el espíritu. Voy a cantar con el entendimiento y voy a cantar con el espíritu. Y él explica en el pasaje anterior qué significa orar o cantar con el espíritu. Eso es cuando el entendimiento no sabe lo que está sucediendo, sino que el espíritu humano, agregado con el Espíritu Santo, toman control y utilizan nada más la lengua, utiliza el cuerpo. Porque orar, amados hermanos, y tengan cuidado todos los hermanos que oran, orar es pronunciar. Por eso aquel que habla en público en una voz bastante firme y elevada es llamado un orador. Orar, por definición, es decir algo en voz alta. Si usted está como allí en secreto, que es peligroso con las oraciones de la madrugada en la vigilia. Si está por ahí recostado en la silla orando en secreto, no está orando, está haciendo otra cosa. Tal vez esté meditando. Tal vez esté ahí remascando lo que ha oído. Pero no está orando. Porque para que esté orando tiene que estar pronunciando palabras en una voz bastante sólida, fuerte. Ese es por definición orar.
Amén, hermano. Y esto lo entendía el sumo sacerdote, qué es y cómo era orar. Cuando Ana solo está moviendo los labios, lo que dijo el sumo sacerdote, que se te pase esa goma, mujer, y después ven a orar de verdad. Amén, hermano. El sumo sacerdote entendió que esa no era oración. No le dice ella, sino que yo estoy angustiada del alma, tengo esa oración así, de petición en secreto. Le dice qué es lo que quería pedir. Bueno, le dice él, está bien que Jehová conceda la petición de tu corazón. Yo no estoy ebria, sino que estoy muy angustiada del alma. Tengo tanta angustia que no tengo fuerza para decir esto en voz alta. Es lo que Ana le está diciendo. Y le pide perdón al sumo sacerdote. Y con eso le dice él que Jehová conceda la petición de tu corazón. Glorioso el Señor. Lo que le estoy diciendo es que esa es oración. Cuando los hermanos oraron en el libro de los Hechos, dice la Escritura, alzaron la voz y dijeron, amén, hermanos, glorioso el Señor. Si vamos a orar, eso es orar. Bendito sea el nombre del Señor. Es hablar, pero el asunto de orar con el Espíritu, sí, la boca sale sonido, pero el espíritu humano con el Espíritu de Dios toman control de esa lengua en ese momento para expresarse directamente a Dios. Eso no debe confundirse con lo que está aquí, con diversos géneros de lenguas. Eso es, hermano, estos dones de diferentes géneros para reprender, para exhortar, para animar, hablarle a la congregación, especialmente a los incrédulos, dice el apóstol Pablo, que es para eso. Glorioso el nombre del Señor. Y a otro, obviamente, con esta lengua le da interpretación de esa lengua. Dios se la puede dar al mismo que la tiene o le puede dar a otro que interprete esa lengua. Glorioso el nombre del Señor. Esto es, hermanos, en cuanto a los dones. Dios puede dar uno de estos dones como Él quiere, pero consideremos nosotros siempre el versículo que hemos leído, el versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermano, muchas veces a nosotros no nos da dones el Espíritu Santo porque somos muy niños. Y con un don de eso nos arruinamos. Y se echa a perder las dos cosas. Se echa a perder el creyente y se echa a perder el don. Por eso el Espíritu Santo nos lo da. El Espíritu Santo, amados hermanos, sigue llamando y sigue invitando a toda la iglesia a que crezcamos, a que maduremos, a que sigamos más el carácter del Señor Jesucristo, a que sigamos sus pisadas. Pues si nosotros entre más tengamos el carácter de Cristo, pues más cosas Dios puede depositar en nuestras vidas. Él no quiere que nos perdamos. Glorioso el nombre del Señor. Tan maravilloso es eso que hay creyentes que se puede perder con un par de dólares. ¿Qué hace Dios? Mantenerlo pobre. Porque es mejor que llegue a la eternidad y no que tenga unos dólares y termine en el infierno. Dios está más interesado en salvarnos. Glorioso el Señor. Y si eso requiere mantenernos pobres, lo hace el Señor mejor en vez que nos arruinemos. Alabado sea Dios. Tan terrible es esto que hay un hermano que comienza a predicar, predica bonito, glorioso el nombre del Señor, y son dos cosas: o se empieza a arruinar él, o se empieza a arruinar la iglesia, o la tercera, se empiezan a arruinar todos. En el caso de él, comienza a sentirse ya que tiene que levantar el pecho y a ver de medio reojo a los otros ministros. Peligroso hasta el pastor, solo porque predica bonito. Ahí es cuando se arruina él. Y le dije, se arruina la iglesia. Que comienza ya la iglesia a decir, ese hermano cómo predica, que él sea el pastor. Comienzan a decir eso.
Uno es un ministerio, el otro es otro ministerio. Uno tiene una cosa, el otro tiene otra cosa. Glorioso el nombre del Señor. Amados hermanos, Moisés era el líder de Israel y no era ni siquiera Moisés el que hablaba. Le dijo Moisés al Señor que él era torpe de lengua. Y le dice Dios: yo que no conozco yo tu hermano Aarón, que él habla bien. Ya traté con él, le dice Dios. Él te va a estar esperando allá. Va a salir a encontrarte. Yo te voy a decir a ti las cosas y tú se las vas a decir a Aarón y él las va a comunicar a Faraón y al pueblo. Tú serás para él como Dios y él será para ti como profeta. Glorioso el Señor. Amén. Lo tremendo es que se la creyó a Aarón también. Y se la creyó María. Y dijeron ellos: ¿que acaso solo a Moisés le ha hablado Dios? ¿No nos ha hablado Dios a nosotros también? Es verdad. Dios les había hablado y había escogido a Aarón como el sumo sacerdote. Y María había profetizado, pero a quien había escogido para que dirigiera a Israel no era Aarón ni era María, era Moisés. Alabado sea Dios. Y ellos se la creyeron. Y le dice Dios a Moisés: preséntense los tres delante de mí en el tabernáculo. Y ahí va Moisés, Aarón y María. Le dice Dios a Aarón y a María: cuando haya profeta en Israel, en sueño o en visión hablaré con él, pero no así a mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y no por figuras. ¿Por qué pues ustedes no han tenido temor de hablar contra mi siervo Moisés? Alabado sea Dios. Y dice la Escritura, mire, a veces pensamos: oh, ¿cómo es que solo a María castigó Dios? Porque a María la vemos 7 días leprosa, fuera del pueblo. Pero ¿por qué Dios solo castiga a María y a Aarón lo deja sin nada? Aarón era más responsable y a Aarón Dios había resuelto matarlo. Porque era más responsable que María. Y dice, Moisés testifica de eso. Y aún por Aarón dice: tuve que orar mucho para que Dios lo perdonara y no lo matara. Se la creyeron. Porque Dios había hablado a través de ellos. Qué terrible un hermano o una hermana, y qué tremendo con las hermanas. Alguna hermana comienza a recibir de Dios alguna que otra profecía, recibe profecía y ya quiere que solo lo que ella dice se haga. Quiere estar en todas las decisiones y que todos pasen, todos los ministros pasen ahí a consultar con ella, a ver si está de acuerdo o no con lo que se va a hacer. Qué tremendo, hermano. Por eso es que el Espíritu Santo muchas veces no reparte dones a la iglesia, porque tal vez somos muy niños. No podemos con esas cosas todavía, pero debemos madurar, hermanos. Y estas predicaciones para madurar, glorioso el nombre del Señor, para que crezcamos en la gracia del Señor y tengamos capacidad para poder con estas cosas. Alabado sea Dios. Eso es con los dones. Aunque el Espíritu Santo los da y no está viendo lo que nosotros hagamos o no hagamos. Por ejemplo, si el Espíritu Santo me da un don, no es porque haya orado mucho o porque haya hecho ayuno o porque haya hecho vigilia. No es por eso, es verdad. Pero mi carácter tiene que estar allí involucrado. Si tengo un carácter maduro en el Señor, el don va a ser bien ministrado y será para provecho. Pero si soy niño en el Señor, el don se puede echar a perder junto conmigo también. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Lamentablemente,
la mera ministración del Espíritu Santo estaba sirviendo para que la iglesia estuviera dividida. Terrible eso. ¿Qué sucedía? Recibían profecía del Espíritu Santo y uno recibía del Espíritu, se ponía de pie. El otro recibía el Espíritu, se ponía de pie. El otro recibía y hablaban 3 o 4 a la misma vez y se hacía aquel desorden. Lo otro, estaban menospreciando a los creyentes que no hablaban lengua, ahí en Corinto también. Y estaba dividida la iglesia. Y aún teniendo todos estos dones, les dice el apóstol, no son carnales estando divididos. No andan como los hombres, no andan en la carne con esas divisiones. Hemos leído el versículo, el Espíritu Santo se manifiesta a cada uno, les dada la manifestación del Espíritu para provecho de Él y para provecho de la iglesia. No para que la iglesia se divida, no para que la iglesia esté en contienda, para provecho de todos. Alabado sea Dios. Para eso lo da el Señor. Y por eso explica el apóstol Pablo precisamente a la iglesia de Corinto. A uno le da una cosa, pero el Espíritu es el mismo. A otro le da otra cosa, pero Dios es el mismo. A otro le da otra cosa, pero Cristo es el mismo. Diciendo, no es para que estemos divididos. Si un solo lo da, si de una sola fuente viene todo, que todo sea con un solo propósito. Para la gloria de Dios, para la unidad de la iglesia y para provecho de todos. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Estamos acá todavía. Alabado sea Dios. Estoy más o menos viendo algunos y veo que no batallan mucho con el sueño todavía. Glorioso el Señor. Alabado sea Dios. Pero peligroso. Este contenido es fuerte, hermanos. Y no vaya usted diciendo, hermano Samuel dijo esto y vaya a decirlo todo torcido. Aquí hay algunos hermanos bien despiertos todavía. Para que corrijan si un hermano sale diciendo cosas torcidas. Y diga, hermano Samuel dijo, ahí le van a decir ustedes mismos. No, fue otra cosa lo que se dijo ahí. Usted ya andaba por otros lados, que le diga el hermano. No, glorioso el Señor. Es como un hermano joven, fíjese ese hermano joven, tremendo. Está hasta con la cabeza para atrás y con la boca abierta roncando en la vigilia. Y sentado en la primera banca. Y está la administración. Se da tiempo de testimonio y es el primero que levanta a testificar. Y lo tremendo es que viene a decir, hermanos, yo quiero contarles un sueño que me ha regalado el Señor. En la vigilia Dios le va a dar un sueño para que se lo diga a la iglesia. Que está diciendo, Dios me durmió para darme un sueño. Cosas. Bueno. De eso no hay aquí, ¿verdad, hermano? De esos no hay aquí. Glorioso el nombre del Señor. Pero yo lo vi, hermano, yo lo vi. Tremendo. ¿Y sabe qué es lo peor? Era presidente de él en el grupo de jóvenes. Tremendo. No digo el nombre porque pobrecito. Lo vamos a dejar ahí. Pero créame, era de mi mismo grupo juvenil. Gracias a Dios, cuando fui presidente tenía un bonito grupo juvenil. Pero estaba ese varón ahí en medio. Tremendo. Siempre tiene que haber. Alabado sea Dios. Pero esos no vinieron. No ha venido ni uno de esos. Eso es con los dones. El versículo que leímos dice, hay diversidad de dones. Pero después dice, hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. Y nosotros podemos colocar todo el servicio en la obra bajo ese título sombrilla, ministerio. Ministerio significa servir. Y la palabra que está en el Nuevo Testamento para ministerio o ministro es diaconía. De ahí viene la palabra diácono. ¿Qué significa diaconía? Día es por completo, conos significa polvo. ¿Qué significa eso entonces? De ahí viene, como le digo, cuando usted ve en el Nuevo Testamento, tal vez el 90%
de cuando está traducido ministerio o ministro en el Nuevo Testamento, el 90% de la palabra griega es diaconía. Y esa es la definición de esa palabra compuesta. ¿Qué significa? Hermano, diácono era aquel siervo o aquel esclavo encargado de los oficios domésticos en una casa. Ese era el diácono. Ese era el nombre de este siervo, de este esclavo, encargado de oficios domésticos en una casa. Y la definición viene de aquí, que si el amo le decía que fuera al mercado a traer una lechuga, en aquellos tiempos los caminos eran polvosos y él andaba en agua y sandalia. De la carrera que llevaba, levantaba polvo. Ok. ¿Cuántos son diáconos acá? Levante la mano. ¿Quién es diácono? Dios les bendiga. De todos los hermanos jóvenes, ¿cuántos quisieran que sea ser diáconos? Levante la mano. Qué tremendo. Ni a diácono quiere llegar. Y cerca del final del mensaje me iba a ir ahí a pastorado, misionero. Pero si ni a diácono quieren llegar, eso. Pues vamos a tener que hacer esta predicación en otro lado. No, ¿verdad? No, amén, hermanos. No, ¿verdad? La hacemos aquí, glorioso el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos jóvenes que quieren llegar al diaconado. Lo que eso significa es que cuando se le diga que va a hacer algo, no solamente lo va a hacer, sino que lo va a hacer levantando polvo de la carrera que va a llevar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y de lo que es esa función de diaconado, podemos hablar un poquito más adelante si nos da el tiempo. ¿O ya se fue el tiempo? Me dice hermano Eric, cuando sea allá, no piense ahí, diga, llámanos Samuel, no hay problema. Glorioso el Señor. En cuanto a los ministerios, en el sentido completo de lo que es ministerio, hermano, en el sentido completo, ya les dije que todo servicio en la obra del Señor está cubierto con ese término sombría que se dice ministerio, porque en realidad ministerium del latín que nos llega a nosotros, como tradujeron la palabra diaconía a latín la tradujeron como ministerium, y eso es, hermano, un servicio que es provisto a la población especialmente por una institución y especialmente por un gobierno. Todavía en los gobiernos mantienen esas palabras. Está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Salud. En muchos gobiernos todavía se mantiene esa palabra. Es un servicio como de una institución. Por eso lo trajeron también a la Escritura, indicando que ministerio es un servicio provisto a la iglesia por el gobierno de la iglesia que fue instituido por el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. De ahí nos llega a nosotros la palabra ministerio. Y como indica un servicio, casi todo el servicio en la obra del Señor es cubierto por esa palabra sombría. Con todo eso, hay ahí en la Escritura ministerio en el sentido completo que son separados, como el versículo que hemos leído. Y esas funciones que Dios otorga a hombres dentro de su pueblo tienen tres características que deben de tener. Tiene que ser llamado por Dios y tiene que ser permanente y constante. Esa función, esa obra. Glorioso el nombre del Señor. Y las cosas que reúnan este criterio son catalogadas, hermano, como un ministerio en este sentido. Ministerio completo en totalidad. En eso nosotros tenemos 5 en la Escritura. Está el ministerio del apostolado. Para empezar, tenía que ser llamado por Dios a esa función, autorizado por Dios. Segundo, era permanente cuando el apóstol dejaba de ser apóstol.
nunca hasta que muriera. Se muere con esa función. Lo mismo el profeta tiene que ser llamado por Dios. ¿Y cuando deja de serlo? Se muere con él. Lo mismo el pastor, cuando deja de serlo. Si Dios lo ha llamado, se muere con él. Amén, hermanos. Estos son de estos ministerios completos. Usando esa definición, ¿el ministerio ser presidente de jóvenes? No, él mismo se derrumba. Se casa. Tremendo. Tremendo. Amén, hermanos. Él mismo se derriba. Y tiene que dejar de ser presidente. Si se casó. Y yéndonos en esa área, hay también otras cosas. Vamos a decir, por ejemplo, secretario de la iglesia. Con esa definición, ¿es ministerio? No. Porque no tiene que ser llamado por Dios para eso. Es elegido por la iglesia. Y lo tremendo también, puede dejar de serlo. En un periodo puede estar de secretario, en otro periodo se hacen las elecciones y puede quedar otro. Amén. Pero los ministerios en ese sentido, como lo dice aquí el apóstol Pablo, hermano, se entiende bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Amén. Que el apóstol Pablo separa esas funciones. O sea, los que son ministros. Los ministros que están así en el Nuevo Testamento son, hermanos, también a los que se les llama en otro lado los ancianos de la iglesia. Amén. Glorioso el Señor. Y el apóstol separa, pone un poco aparte esas funciones. Bendito sea Dios. ¿Cuáles quedan con nosotros? Queda con nosotros el pastorado, queda con nosotros la maestría y queda con nosotros el evangelista. Quedan allá con los apóstoles, quedan dos, porque ellos eran apóstoles y profetas. Cuando dice la escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no está hablando de los profetas del antiguo pacto. No, hermano. No. Del antiguo pacto, toda la carta a los hebreos le está diciendo a los mismos judíos que salgan del antiguo pacto. ¿Cómo nos va a decir a nosotros la escritura, la iglesia gentil, que nos metamos en los profetas del antiguo pacto? No, 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 no. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El Señor así lo predijo. Yo les voy a enviar apóstoles y profetas, dijo el Señor. Amén, hermanos. Estos apóstoles eran profetas también. Del libro profético más impactante que está en la escritura es el libro de Apocalipsis y fue escrito por el apóstol Juan. Hay profecía del apóstol Pedro, hay profecía, el apóstol Pedro, hermanos, glorioso el Señor. Los elementos ardiendo serán quemados y están tremendas profecías ahí. Del apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados al sonar de la final trompeta. Y así hay muchas profecías en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Eran apóstoles y profetas. A ellos dejémoslos allí. Dejémoslos allí. Y dejemos ese título de apóstol allá con ellos también. No aceptemos ese título en ningún ministro ahora. La historia de la iglesia ha dejado ese título allá con aquellos 12. Amén, hermano. Porque son el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Pero continúa el ministerio del pastorado, el ministerio de la maestría, el ministerio del evangelista. Cada iglesia y toda iglesia debe pedirle a Dios para tener estos tres ministros en la iglesia. Y estos tres ministros son los que tienen, los que jalan la mayoría de esa carga en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Este es en cuanto a los ministerios. Pero dice también la escritura que hay diversidad de operaciones. Operación es toda aquella obra que se realiza especialmente con las manos. Toda obra que se realiza especialmente con las manos. Diversidad de operaciones que también son dadas, inspiradas, fomentadas, apoyadas por el Espíritu Santo de Dios. Entre eso tenemos algunos en la carta a los romanos.
Y allá se encuentra, hermano, hasta servir. Se encuentra servir. Se encuentra presidir. Y se encuentra también hacer misericordia. Y dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que coloca esta gracia en diferentes creyentes. Es admirable. Hay algunos creyentes donde Dios le da la gracia hasta de recoger a los hermanos. Que debo confesar que esa gracia no me la dio a mí el Señor. Pero tuve la bendición de que cuando pastoreaba la iglesia, Dios envió a un hermano que tenía toda la paciencia del mundo para recoger a los hermanos. Glorioso el Señor. Dios en su amor sabía que yo no lo podía hacer. No me lo había dado él a mí, sino que se lo dio a este otro hermano. ¿Y por qué? Llegó la hora, bendito el Señor. ¿Por qué, hermanos? Llegaba por él ahí el hermano, tocando. Espere un momentito que se iba a bañar. No. Porque yo siempre fui disciplinado en la mayoría de mis cosas y hasta allí no me llegaba la paciencia. Tenía la ruta y le decía, hermano, a tal hora voy a pasar por ahí. Lo más que le puedo dar son 5 minutos para que salga. Si no, yo me voy. Pasaba por allí. Y no, dice mi mamá que se está bañando, que le espera. No, Dios guarde. No se podía. Pero este hermano sí. No hay problema. Le dice, voy a recoger los otros y después regreso por usted. Ok, bueno, él podía. Todas estas cosas, hermanos, son dadas por el Espíritu de Dios. Nada se debe tomar que está de sobra, sino que el Espíritu de Dios está envuelto en todas las acciones de la iglesia. A unos con ministerios, a otros con dones, a otros con diferentes gracias para hacer diferentes cosas. Hasta servir la comida. Hay unos hermanos que la sirven que abren el apetito. Hay otros que no deberían meterse en esa área. Son bien gruñones. Llevan con una cara de bravos ahí que hasta se le puede quitar la gana de comer a uno. Pero no se sienta mal. Lo suyo va a estar en otro lado. Solo que Dios no le ha dado eso. Se le ha dado a otros hermanos, a quien el Espíritu Santo se los ha dado, que lo hagan, que ministren. Nada está de sobra en la obra del Señor y todito es necesario, obrado y hecho por un mismo Espíritu para la unidad y funcionamiento de todita la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Amén, hermano. Glorificamos al Señor. Bendito sea Dios. Todos los hermanos jóvenes ya tienen una perspectiva de todo lo que está disponible en la mesa, de lo que pueden tomar mano. Amén. Y examínense en qué Dios los está guiando, qué Dios les indica que pueden tener ustedes para servir en la obra del Señor. Y venga donde el hermano David, que es el pastor local. Hermano David, yo quiero servir en la obra. Glorioso el Señor. ¿Qué le va a decir hermano David? Magnífico hermano. ¿Qué considera que usted tiene? Pues mire que a mí me gusta servir las mesas. Vaya pues, entonces cuando hay actividades usted va a ser ujier. Y va a andar ahí encargado de poner las comidas en la mesa. Magnífico. Amén. Y eso es por lo mínimo. Puede venir joven, hermano David, ayúdeme a orar. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé un don. ¿Y qué don quiere? Don de sanidad. Después le oramos al Señor que lo conceda. Glorioso el Señor. Y venga, yo quiero servir. ¿En qué quisiera servir? Quisiera esto. Vamos a pedírselo al Señor que lo conceda. Y si siente que lo tiene, también diga, yo siento que lo tengo. Y Él va a analizar si lo tiene o si no lo tiene para guiarlo apropiadamente y ponerlo en su debido lugar. Pero todos podemos trabajar, todos podemos ungir y todos debemos hacerlo. Alabado sea Dios. Se llegó el tiempo y los veo despiertos todavía. Bendito sea Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Y continuamos. Alabado sea Dios.